Cordial saludo, mi nombre es Alba Parejo y el día de hoy junto con mis compañeros Alexandra Torre, Karen Rangel, Jenly Pérez y Luis Carlos Martínez vamos a exponer las fases del PONCA. El PONCA es un instrumento que nos permite planificar, ordenar y administrar de manera correcta los recursos naturales de un territorio, incluyendo fauna, flora y por supuesto el recurso hídrico. Tenemos primero la fase de aprestamiento, que es la fase inicial y preparatoria donde se construyen las bases que conforman el PONCA de la cuenca que se encuentra en ordenación. Primero se elabora el plan de trabajo, donde se definen objetivos, actividades, productos, cronogramas y medios logísticos para la formulación del plan. También se identifica, caracterizan y priorizan actores, es decir, aquellas personas, instituciones y organizaciones que son claves para la planeación y el manejo de la cuenca. Estos además van a participar en cada una de las fases del PONCA y harán parte de los consejos de cuenca. Por eso es importante incluir aquí personas tanto naturales como jurídicas, públicas, privadas y por supuesto las comunidades étnicas que se encuentran asentadas en la zona. También se recolecta y analiza información existente, información que nos sirve de base para desarrollar los demás procesos en el PONCA. Aquí se incluye información cartográfica, biofísica, socioeconómica, cultural y de gestión del riesgo. También se realiza un análisis situacional inicial. Esto es una visión prediagnóstica de los problemas, fortalezas y potencialidades que se encuentran en la cuenca. Y finalmente se define de manera estructurada el plan operativo, incluyendo aquí todos los requerimientos técnicos, financieros y logísticos. En la fase de diagnóstico se afianza como tal los consejos de cuenca y además se determina de manera detallada la situación en la cual se encuentra la cuenca, la situación actual de la cuenca, en todos sus componentes biofísicos, socioeconómicos, culturales, político-administrativos, funcionales y de gestión del riesgo. Esta es una información que también nos sirve como base para realizar el análisis situacional y la síntesis ambiental. Mi nombre es Alexandra Torres y vamos a exponer la fase de diagnóstico. En la fase de diagnóstico vamos a afianzar el consejo de la cuenca. Por medio de este, vamos a hacer un análisis actual para observar y determinar en qué estado se encuentra la cuenca, en qué estados y se encuentran sus componentes. Estos componentes son, tenemos el componente físico biótico, el componente socioeconómico-cultural, político-administrativo y funcional y de gestión de riesgo. ¿Para qué nos sirven estos datos? Estos datos nos permiten obtener una base para realizar el análisis situacional y la síntesis ambiental. ¿Cuál es el objeto de esto? Obtener la ordenación y el manejo que se le está dando o uso a la cuenca. Además, por medio de esta fase, podemos abordar de forma integral, lo cual nos permite obtener las potencias, los conflictos, los límites y las restricciones ambientales con las que cuenta la cuenca. Además, nos permite suministrar una posibilidad de identificar las causas y los efectos, los cuales nos sirven como soporte para desarrollar las fases de prospectiva, zonificación ambiental y de formulación. Muchas gracias. Cordial saludo, compañeros y profesores. Mi nombre es Jenny Pérez. Voy a hablar sobre la fase prospectiva y zonificación ambiental. En esa fase hablo sobre el diseño futuro de un uso sostenible de los recursos naturales que se encuentran en una cuenca a un plazo de 10 años, tomando en base la zonificación ambiental de una cuenca para sus procesos y cuidado y conservación. Diseñar escenarios prospectivos es el objetivo que se proyecta a futuro de una cuenca si es capaz de mantener los diferentes estudios que se realizan. Construcción de escenarios tendenciales es la recopilación de toda la información del equipo técnico en la fase de diagnóstico para el funcionamiento de una cuenca. Construcción de los escenarios deseados. En esa fase hablo sobre la toma de opiniones de las personas
que participan en la conservación de esa cuenca. Escenarios de apuestas y zonificación ambiental. En esa fase habla sobre la zona ambiental de un territorio para el cuidado y preservación, incluyendo las amenazas que se encuentren. Procesos de zonificación ambiental es la construcción y preservación de los recursos de los servicios ecosistémicos para las próximas generaciones. Metodología de la zonificación son los pasos para diseñar y realizar la zonificación, que se utilizan matriz, función de superposición y función de reclasificación. Participación de la fase prospectiva y zonificación ambiental. Es la participación de las personas involucradas en esa función, que le delegan varios roles para diseñar este plan para el desarrollo sostenible de la cuenca. Bueno, eso es toda. Buenas, mi nombre es Luis Carlos Martínez Machado y en la fase de la cuenca tengo la fase de la formulación, la cual se define en las estrategias, programas y proyectos que le permitan a las entidades territoriales, autoridades ambientales, sectorizar y de comunidades, en el ámbito de sus competencias, definir e implementar acciones individuales o conjuntas de intervención para prevenir y reducir los riesgos. El componente programático es la definición de objetivos, estrategias, programas, proyectos y actividades, metas e indicadores del cronograma, fuentes de financiación, mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación, así como los responsables de la ejecución de las actividades allí contenidas, especificando las inversiones en el corto y largo plazo que se den. De igual forma, tienen medidas de administraciones en los recursos naturales renovables, que es establecer con base en los resultados de la prospectiva y la zonificación ambiental, donde se definan las categorías de ordenamiento y las zonas de uso y manejo para la toma de decisiones respecto a la ordenación y manejo de las cuencas. Se deben identificar y definir los instrumentos y las medidas de administración de los recursos naturales renovables. Tenemos también el componente de gestión de riesgo. Contiene los objetivos de estrategia, programas y proyecciones para la construcción de conocimiento, la reducción del riesgo y la recuperación ambiental de las áreas afectadas por amenazas altas y los sitios críticos por condiciones de riesgo, por lo cual debemos incorporar siempre la gestión de riesgo, para lo cual se prioriza y programa las acciones para el conocimiento y lograr una reducción de riesgo y recuperación en el territorio del ambiente que tenemos afectado. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Karen Rangel y pertenezco al grupo de cuencas hidrográficas. Me correspondió el tema de la fase de ejecución y vengo a hablarles de esta fase. Bueno, esta fase corresponde a las acciones de coordinación que deben adelantar las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible competentes para la ejecución del plan de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas en el escenario temporal para el cual fue formulado, sin perjuicio de las competencias establecidas en el ordenamiento jurídico para la inversión y realización de las obras y acciones establecidas en la fase de formulación del plan. Al igual que en las fases anteriores, la fase de ejecución debe llevarse a cabo con el acompañamiento de las
de los actores sociales e instituciones quienes deben asumir el papel que les corresponde para la implementación de los programas y proyectos señalados en el PONCA. Vamos a hacer un poquito. Bueno, una vez aprobado en el PONCA, las corporaciones autónomas regionales y el desarrollo sostenible de considerarlo producente, realizarán el ajuste y organización de los instrumentos de planificación a la luz de lo definido en el respectivo PONCA. En correspondencia con lo anterior, los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales vigentes deben ser ajustados en virtud de los instrumentos de planificación o manejo. Igualmente, las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible incorporan las estrategias programadas y proyectos definidos en el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas, en los respectivos planes de gestión ambiental regional y planes de acción. Muchas gracias por su atención prestada. Bueno, para finalizar tenemos la fase de seguimiento y evaluación. Esta fase corresponde a la aplicación de mecanismos definidos en el respectivo plan de seguimiento y evaluación, definiendo así la fase de formulación que permitan como mínimo realizar anualmente el seguimiento y evaluación del PONCA por parte de las respectivas corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible. El seguimiento y la evaluación constituyen un proceso dinámico y permanente de retroalimentación del PONCA. Cuenta con un procedimiento sistemático de observación para comprobar la eficiencia y la efectividad de los programas, proyectos y acciones formuladas. Determina los logros y debilidades del proceso y derivados de ellos. Identifica las medidas correctivas para alcanzar los resultados esperados. Lo cual tenemos unos indicadores en esta fase de seguimiento y evaluación, que se trata. En el sistema de seguimiento y evaluación deberán permitir la obtención y el análisis de la información como base en indicadores, de tal manera que facilite la planificación, ajuste y mejoramiento continuo del plan. La fase de seguimiento y evaluación para la formulación y ejecución del PONCA deberá contener como mínimo los siguientes elementos: los indicadores, los procedimientos, herramientas de apoyo, salida del sistema, la estructura para su desarrollo y los recursos necesarios. Un indicador es una herramienta cuantitativa, verificable objetivamente, a partir de las cuales se registran, procesa y presenta la información necesaria para medir el avance en el cumplimiento de los productos y actividades propuestas. Estos son los indicadores que tenemos que tener en cuenta para estar en la actualización de los PONCA. Gracias, profesor y compañeros.